Psicofísica. ¿Qué es? ¿Cómo surgió? El método de los límites, el método de los estímulos constantes, el método de ajuste. Presentan Lisette Reyes Alonso, Leticia Acevedo Sánchez, Josué Macías Ramos y Herminio Cano Benítez. ¿Qué es la psicofísica? De manera genérica podríamos decir que es la rama de la psicología experimental. Investiga la relación entre el mundo físico y el psicológico. Su surgimiento es a mitades del siglo XIX en un clima intelectual volcado hacia la observación, la medida y la experimentación, lo que Boring calificó como el comienzo de la era de la ciencia. Su objeto de estudio se centró en los acontecimientos de la experiencia consciente. Si bien no la inició como tal, sus antecedentes más firmes se encuentran en Weber, alemán, que realizó experimentos relacionados al umbral de detección de estímulos. Investigó el umbral de detección dual o el nivel de separación necesario para que un estímulo sea captado de forma fragmentada. Sin embargo, fue Fechner, también alemán, quien amplió el trabajo de Weber. Su obra fundacional, Elementos de la psicofísica, fue publicado en 1860. Fechner se cuestionaba la naturaleza de la mente y la materia, entre el estímulo físico y la respuesta psíquica. Su interés no era el desarrollo de la psicología como ciencia, sino entender la relación entre la mentalidad y la materialidad. Debemos considerar que este interés lo hace en un contexto profundamente religioso. Fechner era profundamente religioso. A través de una ecuación matemática exacta, o pretendidamente exacta, construyó una unidad mental, la unidad de sensación, llamada diferencia apenas perceptible. De allá para acá, la psicofísica sigue estudiando los procesos del objetivo a lo subjetivo, de lo físico a lo psíquico, es decir, la relación entre los estímulos físicos y las sensaciones psicofísicas que provoca. A continuación, veremos los métodos. Publicó Elementos de Psicofísica en 1860, con el que fundó la psicofísica, estableció una actitud cuantitativa ante los fenómenos mentales y desarrolló los 3 métodos psicofísicos. Weber experimentó con la detección de pesos y extendió sus postulados a los demás sentidos, aparte del táctil. Sus ideas fueron grandes aportaciones para Fechner y sus experimentos consistían en establecer las mínimas diferencias percibidas por los sujetos. El método de los límites consiste en la presentación de 2 estimulaciones, una fija y otra cambiante, en las cuales su diferencia varía sistemáticamente. Se empieza por las de grandes diferencias hasta llegar a la mínima diferencia perceptible, y después se hace lo mismo pero a la inversa, es decir, se presentan 2 estímulos iguales y se aumenta la diferencia. Ambas situaciones terminan cuando se llega a la mínima diferencia perceptible. El experimentador manipula el estímulo y el sujeto debe indicar sí o no en cuanto si percibe el estímulo o si es de mayor o menor intensidad. El cálculo del umbral se basa en los límites de la percepción. Al promedio resultante de las 2 situaciones se llama umbral diferencial. La mínima diferencia percibida es una magnitud relativa y el umbral diferencial es la mínima Soy diferencia Josué que y es yo les voy a posible hablar de los detectar métodos entre de los estímulos estímulos. constantes. Los métodos de estímulos constantes son indirectos en el sentido de que los umbrales aparecen solamente en el tratamiento estadístico final de los datos. Son de magnitud discreta y constante. Para ejemplificar,
tomaremos el problema clásico de determinar el umbral de diferencia de pesos levantados, donde el estímulo estándar de pesos es de 100 gramos y después se levanta uno de los pesos de comparación. Se juzga que el segundo estímulo es más liviano o igual que el primero y el orden de presentación de los estímulos de comparación se varía al azar. Los estímulos para la comparación pueden presentarse simultánea o sucesivamente, siendo este último el procedimiento más común. Un ejemplo de esto es cuando los pesos se representan simultáneamente. El sujeto debe usar ambas manos y participan en ellos diferentes conjuntos de receptores. Cuando se representa sucesivamente, usan la misma mano y participación de los mismos receptores. Por lo tanto, puede esperarse el efecto de adaptación. Las secuelas de levantar el estándar afectan el juicio del estímulo de comparación. El método de comparación, las categorías, en esta figura el estímulo de comparación 92 gramos en relación al estándar 100 gramos de un total de 100 comparaciones, se encuentra lo siguiente: 9 veces más pesado que, 23 veces igual a, 68 veces más liviano que. Las curvas representan las frecuencias de cada clase de juicios para cada uno de los estímulos de comparación usados. La curva de más liviano que cruza la línea del 50% que representa el umbral inferior. La curva de más pesado que cruza la línea del 50% que representa el umbral superior. El umbral de diferencia es igual a umbral superior menos el umbral inferior sobre 2. Es decir, el umbral diferencial es igual a la mitad del intervalo de incertidumbre, situado entre los umbrales superior e inferior. La presencia de juicios de igual a es lo que permite obtener un umbral con el método de las tres categorías. Este término se utiliza cuando se trata de encontrar una diferencia o cuando hay incertidumbre. Si no se hacen juicios de igual a, el punto de 50% de juicios de más pesado que se vuelve igual al punto de 50% de juicios más liviano que. El intervalo de incertidumbre desaparece por completo. El umbral diferencial es cero. El umbral diferencial refleja el grado en el que el observador empleará las categorías de igual a y no su sensibilidad diferencial. Aunque se reconoce que el umbral diferencial obtenido con el procedimiento de tres categorías no da una buena medida de la sensibilidad. Se ha demostrado que la precisión de los juicios son mayor cuando se aceptan las tres categorías. Por último, el método de comparación dos categorías. En la curva de los juicios de más pesado que, la curva es de forma sigmoidal, es decir, una distribución normal, o Gauss en forma acumulativa, o sea, en una forma de S. El índice más común de la variabilidad de tal distribución es SD o sigma, que representa la mitad de la distancia entre dos puntos de inflexión en la curva. Si un observador tiene una sensibilidad muy delicada, su rango de incertidumbre será pequeño, por lo tanto el sigma será más pequeño. Pero si el observador tiene una sensibilidad muy pobre, su rango de incertidumbre será grande, por lo tanto el sigma será grande también. El sigma puede usarse como los índices de sensibilidad de diferencia relativa, ya que su magnitud varía directamente de acuerdo con el rango de incertidumbre del observador. En la práctica se calculan dos sigmas, una para los juicios de más pesado y la otra para lo más liviano, y su valor promedio se usa para representar la sensibilidad el método de ajuste. Este método también pertenece a los métodos psicofísicos, consiste en el resultado de estímulos percibidos a través de los órganos de los sentidos. Estos estímulos pueden ser de dos tipos: estímulo de comparación constante, que se abrevia con la E y una C minúscula, y el estímulo de comparación variable, que es una E con una V minúscula. Su propósito es encontrar la diferencia de estimulación que un observador puede captar, y para observar estas diferencias, estas percepciones a través de los órganos de los sentidos, se distinguen dos umbrales: el umbral absoluto, cuando hay un estímulo constante, cuando nuestra percepción considera que hay algo diferente pero apenas perceptible, y el umbral diferencial es un estímulo variable, cuando percibimos algo más diferente.
El método de ajuste 1 parte de una gruesa diferencia entre el estímulo constante y el estímulo variable establecida por el experimentador. Esto tiene mucho que ver. Y le pide al observador que ajuste el variable hasta que los dos estímulos se igualen, el variable, y se igualen perceptiblemente. Esto se conoce con el nombre de método del error, también así se le conoce, del error promedio, puesto que se llega a la ecuación subjetiva antes de que la ecuación sea física real. El observador parte de una diferencia perceptible y ajusta el variable hasta alcanzar un punto de semejanza perceptible. El observador percibe apenas una diferencia entre esos dos estímulos. Y el método de ajuste 2, aquí nos menciona la diferencia. En el anterior, el cambio iba de diferente a igual. Y en este segundo, el cambio va desde el igual hasta el diferente. En este caso, el experimentador hace que el estímulo variable sea aproximadamente igual físicamente al estímulo constante al comienzo de cada estimación. El observador debe ajustar el variable hasta el punto en que pueda distinguir apenas una diferencia. Este ajuste de ensayo en ensayo nos da una curva normal de variabilidad, la media de la cual se considera que representa el umbral diferencial. Entonces, ese ajuste que se haga con los estímulos nos va a dar como resultado un umbral diferencial o un umbral absoluto. Gracias.